Rafita, espero que estén muy bien, gente, y hoy venimos con la guía sobre el zarco, un animal bastante viejito en el juego, pero que me han pedido varias veces, así que vamos allá. La comida favorita del zarco vendría siendo el kibble regular, seguido de la carne prime de pescado cruda, la carne de cordero cruda, la carne prime cruda, la carne de cordero cocinada, la carne prime de pescado cocinada, la carne prime cocinada, entre otras. En pantalla estamos viendo todas las zonas de respawn del zarco. Ya saben que pueden poner pausa para verlo más detenidamente y que en la descripción tienen la wiki del zarco en donde está toda esta información. El zarco en tierra es un dino bastante lento, así que para tamearlo deberíamos llevarlo a tierra para luego ir disparándole con una ballesta o con un rifle mientras mantenemos una distancia de 3 o 4 metros mínimos para evitar que nos agarren sus mandíbulas. Mucho cuidado cuando empiece a huir, ya que en el agua es bastante rápido. No pasa nada si está lejos de ella, ya que no vamos a tener ningún problema para terminar de dormirlo. Cuando por fin quede inconsciente, no se olviden que están en el pantano y hay un montón de dinos peligrosos, así que si es posible mantenernos siempre atentos para que no nos vayan a matar, inclusive cuidarnos de otros zarcos, ya que pueden venir desde muy lejos simplemente a mordernos. Un zarco nivel 150 en un server de tameo por 1 utilizando kibble regular tomaría unos 38 minutos y no utilizaría ningún narcótico. Utilizando carne prime, que es una carne un poco más accesible que todas las demás, podríamos conseguir también tamearlo en un buen tiempo y utilizando pocos narcóticos. Con lo lento que es, sería muy fácil dejarlo encerrado en la típica trampa con rampas. Este le hace bastante daño a la madera, así que hacer todas estas estructuras recomendablemente de piedra. Esta es la cantidad de tranquilizantes según que usemos que necesitará un zarco nivel 150 para quedar inconsciente. También es posible transportarlo en las patas de un quetzal o un wyvern. Es posible stunearlo con trampas para osos grandes y también con el proyectil de red. La montura del zarco se desbloqueará a nivel 35 y se crafteará desde nuestro inventario. Las estadísticas del zarco son bastante buenas, no será el dino con más salud, pero puede llegar a tener naturalmente mucha estamina que nos sirve para transportarnos, un peso bastante decente y un daño a cuerpo también bastante bueno. El clic izquierdo o ataque primario de nuestro zarco va a ser un mordisco que va a utilizar toda la potencia de su mandíbula. Este ataque puede llegar a ser bastante daño. Además, si le damos un clic mirando a un lado opuesto o diferente al que estamos posicionados en ese momento, daremos una vuelta repentina que es muy útil en combate. Este movimiento es posible ejecutarlo a cada lado del eje, lo que nos ayudaría mucho en combate para tener un alcance de ataque inmediato de unos 360 grados, compensando el radio de giro tan amplio que tiene nuestro zarco. El zarco puede ser bastante útil en el farmeo de estos recursos. Desde nuestro zarco vamos a poder empuñar cualquier arma o herramienta. Con su clic derecho puede montar en la espiral de la muerte a algunos dinos. Este ataque producirá un 22,5% más del daño que haría el clic izquierdo o ataque primario. Estas son las criaturas que el zarco puede atrapar con su espiral de la muerte, y a las criaturas que no atrapa igualmente les seguirá infligiendo daño con este mordisco. En el agua es indudablemente uno de los nadadores más rápidos, además de que tiene oxígeno ilimitado. En el agua puede seguir utilizando cualquiera de sus dos ataques, incluyendo sus giros rápidos. Teniendo la mayor velocidad de ataque principal, se convierte en una verdadera pesadilla para los demás dinos y supervivientes. Si mantenemos presionado el espacio estando en el agua, vamos a poder ascender de una manera realmente rápida. Igualmente, manteniendo presionada la tecla C, vamos a poder descender muy rápidamente. Seguir teniendo mucho cuidado con medusas y anguilas eléctricas, ya que pueden desmontarnos de nuestros arcos sin ningún problema. Espero que este video les haya sido de gran ayuda, que les haya gustado, que les haya entretenido. Muchas bendiciones a todos y nos vemos en la próxima. Chao.